Hola chicos, bienvenidos a este video. Yo soy Emma y en este video lo que vamos a ver son los elementos que forman la vida en este planeta y en el universo que todavía no conocemos hasta hoy. Vamos a ver, ¿cuáles serán estos elementos que conforman la vida, que forman estos seres vivos? Y estamos hablando de todos los seres vivos, de plantas, animales, bacterias, levaduras, hongos. Todos estos seres que viven en este planeta, en este hermoso planeta, se conforman también de elementos. Y estos elementos químicos se encuentran también en la tabla periódica. Vamos a empezar a verlos. Principalmente vamos a tener estos elementos que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre como los principales elementos que forman la vida, que forman a los seres vivos. Y de estos, nada más estos cuatro forman el 96% de toda la masa o de todas las células que forman la vida. Entonces, vamos a ver lo siguiente y vamos a reflexionar en esto. El carbono es un elemento en la tabla periódica que es inorgánico. Este carbono nos puede formar diamantes, grafito, grafeno, fullerenos, nanotubos, pero es un elemento y es inorgánico. ¿En qué momento se va a volver un elemento que forme parte de los seres vivos? Porque la química orgánica o los compuestos orgánicos también son llamados compuestos de carbono. Nosotros somos seres vivos hechos de carbono. Entonces, en el momento en el que el carbono y el hidrógeno se unen en un enlace covalente y nos empiezan a formar compuestos, estos compuestos son los que empiezan a formar la materia orgánica. Y ahora vamos a ver en este momento en el que un elemento inorgánico se convierte en un compuesto orgánico. Cuando tenemos compuestos nada más formados entre el carbono y el hidrógeno, lo que tenemos son hidrocarburos. Y en algún momento nosotros hemos escuchado hidrocarburos en el petróleo, ¿ok? El petróleo está formado por hidrocarburos y esa es materia orgánica que existió hace millones de años cuando vivían felices los dinosaurios y ¡pum! Les cayó un meteorito y los dejó enterrados para siempre, nos formó el petróleo y ahora lo vemos como uno de las sustancias que nos aportan tanta energía. Entonces, estos dos únicamente nos forman los hidrocarburos. ¿Qué pasa cuando tenemos uno más, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, el CHO? Y en este orden, así se acomoda como CHO. Cuando tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, lo que tenemos van a ser moléculas que ya son también orgánicas, pero vamos a tener carbohidratos, lípidos, alcoholes, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas. Todos estos son una especie, vamos a ponerlo así, como que de alimento para los seres vivos. Vamos a dejarlo ahí. Primero está el animalito muerto y luego ya está el alimento. Cuando tenemos estos tres, pero unidos con el nitrógeno, aquí ya podemos presumir que tenemos células primitivas. En este momento tenemos aminoácidos y los aminoácidos nos forman proteínas y las proteínas es lo que está más abundante en las células. Y entonces aquí, con estos cuatro elementos, vamos a tener células. Y si además le agregamos el fósforo, vamos a tener ácidos nucleicos. Vamos a tener una célula que nace, que crece, que se reproduce y que muere. Entonces, fíjense con qué poquitos elementos vamos a tener vida en este planeta. En muchos de ellos vamos a tener también incluido el azufre. Y en este caso, estos elementos son los principales elementos que conforman la vida de los seres vivos, las células de las que estamos formados todos los seres vivos. Ahora, vamos a ver un poquito más de ellos. Para poder diferenciar cuáles son estos compuestos de los que les estoy hablando que también forman la vida, porque los compuestos inorgánicos también son una parte importantísima para la vida. Tenemos el agua que es una parte muy importante en todas las células de todos los seres que viven, las sales también, los gases, y en este caso el agua, las sales y los gases forman una parte muy importante para el desarrollo de la vida, aunque no sean exactamente compuestos orgánicos. Son compuestos inorgánicos que son fundamentales, por ejemplo las sales, para que se establezca la sinapsis y estas conexiones nerviosas entre una célula y otra que se dan mediante estímulos eléctricos entre un catión y un anión.
positivos con negativos, y para eso necesitamos tener estas sales, estos minerales disueltos en todo el agua que nos conforman y entonces que se puedan llevar a cabo todas las funciones metabólicas que realiza la célula de todos los seres que viven. Y en este caso también vamos a tener como otra parte importante los gases. Los seres vivos vamos a tener también una incorporación de gases en nuestro sistema. Estamos respirando toneladas de oxígeno y estamos exhalando toneladas de CO2. Y en el momento en el que estamos exhalando estos gases, inhalando estos gases, se lleva a cabo todo lo que es el metabolismo, la oxidación que tiene que llevarse también a cabo dentro de la célula para poder transformar los alimentos que nosotros comemos en energía. Y entonces, estos componentes inorgánicos son los que tienen un papel muy importante en el desarrollo y en el funcionamiento de todas las células vivas. Ahora, vamos a ver de qué están conformadas estas células. Y además estas células van a tener que tener un metabolismo, y este metabolismo nos va a llevar a la reproducción y a la generación y regeneración de estas células. Y estas, fíjense bien, van a estar conformadas por biomoléculas. Todos los seres vivos estamos formados de biomoléculas, y estas biomoléculas son las siguientes: los carbohidratos, que son los glúcidos también, que se llaman sacáridos; las proteínas, que son las que nos forman el 60% de las células, que es lo que tenemos en mayor abundancia en nuestras células; los lípidos, que son muy importantes también en nuestra dieta y para el funcionamiento correcto también de todas nuestras articulaciones, de esta reserva energética que tenemos, porque todos los lípidos que nosotros consumimos se van directamente a una acumulación, todos los almacenamos. Y los ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos nosotros los conocemos como ADN y ARN, como ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, que son los que llevan la información, nuestra información genética, para reproducir a más células, para formar proteínas y para llevar a cabo estas funciones metabólicas que tienen que haber, que se tienen que llevar a cabo en estos seres vivos para que permanezcan funcionando. Ahora, vamos a ver cuáles son estos elementos que nos conforman. Como elementos principales vamos a tener a estos tres, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos están en un 96% en todas nuestras células. Esto es lo que nos forma a los seres vivos, y son nada más estos tres elementos los que están en mayor cantidad. Ahora, ¿cuáles otros elementos también nos conforman? Pues como elementos primarios también tenemos al nitrógeno, al fósforo y al azufre, como habíamos visto, como los principales elementos que conforman a todos los seres vivos. Vamos a tener elementos secundarios como el calcio, como el cloro, como el magnesio, como el potasio, como el sodio, que además estos conforman, aunque sean elementos inorgánicos, son estas sales que necesitamos para poder llevar a cabo todas las funciones metabólicas. Y aparte tenemos los oligoelementos como el hierro, el cobalto, el manganeso, el cobre y el zinc. Y todos ellos, aunque no estén en una manera muy abundante, que lo tengamos en muy pequeñitas cantidades en nuestro sistema, son muy importantes, porque ellos, por ejemplo, el hierro, nosotros conocemos que el hierro en la hemoglobina es el encargado de transportar el oxígeno a nuestras células. Y así, todos estos oligoelementos que van en nuestra sangre y que conforman también parte de nuestras moléculas, de nuestras células, de todo lo que nos está conformando y que nos proporciona esta vida, estos son los que tenemos en mayor cantidad. Ahora, vamos a ver en dónde se encontrarían en la tabla periódica. Y en esta tabla periódica vamos a verla en una animación en la que vamos a observar en dónde están estos elementos en la tabla periódica. Y fíjense bien, en el caso de los más abundantes que tenemos los seres vivos están el hidrógeno, como lo habíamos dicho, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Fíjense cómo son elementos que están aquí en el segundo periodo de la tabla periódica y que además van a tener el fósforo, el azufre, el cloro. Y en este caso, vamos a cerrarlos para poder observar los que tenemos también en trazas. Trazas significa que lo tenemos en cantidades mínimas en nuestro organismo. Y fíjense bien todos los elementos
que también pueden estar dentro de nuestro sistema: el litio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el cobre, el zinc. Ajá. Estos elementos que están aquí son los que nos conforman, son los que llevan a cabo estas funciones que se requieren para que nosotros podamos seguir platicando en este momento, que podamos seguir con la energía que tenemos, transformando los alimentos que estamos nosotros comiendo en energía para poder seguir vivos. Y estos elementos entonces, y fíjense bien qué poquitos son los necesarios para poder existir aquí en este planeta Tierra. No es absolutamente exclusivo que la vida en este planeta sea nada más llevada a cabo con estos elementos. Hay muchos elementos en esta tabla periódica que pueden también generar vida, aunque no sean en las condiciones de la corteza terrestre. Tal vez haya otros elementos que generen o que sean precursores de vida en otras condiciones, en otro planeta, en otro universo, que tal vez nosotros estemos esperando conocer. Y en este caso, nosotros que somos los habitantes de este planeta, somos seres de carbono. Y este carbono es el que nos forma a todos. Y con esto terminamos el video. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo. Hasta siempre.